Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este 15º domingo del tiempo de Pentecostés. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Es una bendición, como ya lo expresé, estar compartiendo este día de adoración con cada uno de ustedes, seguidores y estudiantes de Academia Cristo, al igual que cada uno de nuestros hermanos de nuestras congregaciones en Latinoamérica. Y también quiero expresar un saludo fraternal a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Los invito para que se pongan de pie y el evangelio que vamos a meditar en este domingo 15º del tiempo de Pentecostés está tomado según San Marcos capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 8, luego el versículo 14 y 15 y pasamos a los versículos 21 al 23. Así nos dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme y entended. No hay fuera del hombre que en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este evangelio que hemos preparado para hoy nos trae el tema, amados, las escrituras son limpias por sí mismas y no la contaminemos. Una de las costumbres que tenemos todos los seres humanos es limpiar. Es por esto que cada día nos duchamos para así poder estar nuestro cuerpo con un buen olor y también estar un poco agradable frente a los demás. Igualmente tenemos la costumbre de limpiar nuestra ropa para quitar el sudor, toda suciedad que podemos tener en el día cuando la tenemos puesta, y lo mismo hacemos con nuestras casas. Constantemente estamos limpiándola del polvo, de toda suciedad, para que no solamente sea agradable a aquellos que nos visitan, sino también para nosotros que vivimos dentro de ella. Las compañías de limpieza o las que producen los artículos de aseo constantemente están sacando nuevos productos para ayudar a tener nosotros las cosas mucho más limpias. Pero hagamos esta comparación de cómo nos gusta limpiar, hablar de la limpieza
y aplicándolo a la palabra de Dios. Y lo que quiero es que nos concentremos en esta pregunta. Usted y yo confiamos que la palabra de Dios está limpia en su totalidad. No vamos a ir al pensamiento del hombre para poder contestar esta pregunta. No vamos a ir a cualquier libro de teología que podamos conocer para contestar esta pregunta. Vamos a ir a la misma escritura, que ella misma sea la que nos conteste ese interrogante que tenemos hoy. Una vez más, confiamos que la palabra de Dios está limpia en su totalidad. Leemos en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que las escrituras no tienen ninguna clase de suciedad, es decir, no está contaminada. Pero la segunda parte de este versículo sí nos llama la atención. Dice, no añadir a la palabra de Dios, porque si lo hacemos, somos mentirosos. Lamentablemente, encontramos una realidad. Y eso lo vemos dentro del cristianismo. No lo podemos ver fuera del cristianismo porque muchos hablan de la palabra de Dios en su ignorancia. Pero aquellos que tenemos las escrituras, las que usamos las escrituras diariamente, ¿cuál es nuestra actitud frente a ellas? El Evangelio para hoy, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo desde el mismo pueblo de Dios han contaminado la palabra de Dios. Ellos creyeron que a Dios le faltó más leyes de santidad para su pueblo. Y es por esto que encontramos que los fariseos y los escribas no perdieron la oportunidad, no solamente de añadir a la palabra de Dios, sino también de mostrar, según su perspectiva, un pecado a los discípulos de Jesús. Es por esto que en el Evangelio de hoy, Marcos 7, versículos del 2 al 4, encontramos el problema. Los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Nuestro Señor Jesucristo nos presenta una situación la cual usted y yo estamos hoy viendo, la manera en que se contamina la palabra de Dios. Ya se los mencioné, los fariseos y los escribas tomaron la posición de estar por encima de Dios y creyeron que el mensaje, que la palabra que el mismo Dios les había dado estaba incompleto. Y es por esto que con esta actitud vemos su pecado contra el primer y tercer mandamiento. Hoy en día, usted y yo vivimos en medio de mucha religiosidad. Hay muchos grupos religiosos, pero encontramos la actitud de los escribas y de los fariseos en muchos de estos grupos. Recordemos otra vez a Proverbios. La palabra es limpia. No vamos a añadir porque somos mentirosos. Pero ¿por qué escuchamos con frecuencia que hay que diezmar para que Dios nos bendiga? O que hay que hacer ayunos y vigilias para que las personas vengan a la iglesia. ¿Por qué mandar a que el hombre tiene que vestir de una manera específica y la mujer tiene que vestir de otra manera específica? ¿O por qué se condena como pecado lo que la Biblia nos muestra que es pecado, como tomar una gota de alcohol o como bailar? O hemos llegado a escuchar de que el televisor es el cajón del diablo.
Y es por esto que encontramos una serie de reglamentos creados para los feligreses de muchas de estas comunidades, basados o inspirados en las conciencias de sus pastores y no en la palabra de Dios. Pero no es necesario que veamos afuera del luteranismo para hablar de cómo se ha contaminado la palabra de Dios. Vamos y miremos qué ha sucedido dentro del luteranismo. Hubo una época en que los luteranos quisieron hacer el énfasis no en la gracia de Dios, en la obra de Cristo, sino más bien en el mismo hombre. Y es por eso que entró el pietismo dentro del luteranismo, porque todo estaba basado en ese momento en la religión del corazón, en un sentimiento más sincero, en un sentimiento más emocional. Su énfasis ya no estaba en lo que Cristo hizo por nosotros, sino más bien cómo el hombre necesita vivir para poder saber si es cristiano o no lo es. Pero hoy en día también encontramos muchos luteranos que interpretan la Biblia con la razón. Y es por eso que vemos, y sorprendentemente, se llaman o se hacen llamar luteranos, pero están a favor de la homosexualidad. No creen en la resurrección de Cristo o en otros milagros que la Biblia nos presenta. Vemos cómo realmente cada día está creciendo dentro del luteranismo el pensamiento que si no hay un pastor, no puede haber congregación. También hemos visto cómo se ha cambiado el papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia. ¿Y todo esto por qué pasa? Sencillamente porque se está usando la razón para interpretar las escrituras y es así, como al igual que los fariseos y los escribas en los días de Jesús, se está contaminando la palabra de Dios. Pero no hablemos más de manera general. Ahora hablemos de usted y de mí. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? No podemos pasar en limpio. Necesitamos reconocer que nuestra actitud ha sido también el contaminar el mensaje de salvación. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar este mensaje de Dios cuando ocultamos nuestro pecado? O cuando sabemos que un hermano en la fe ha pecado y como nos cae muy bien, es de nuestro agrado, cambiamos la interpretación de las escrituras para no señalar el pecado al hermano. ¿Cuántas veces hemos usado la razón para dar una interpretación privada de las escrituras? Usted y yo también reconozcamos que hemos pecado contra el primer y tercer mandamiento porque hemos contaminado el mensaje de la palabra de Dios en algún momento en nuestras vidas. ¿Y qué merecemos por este pecado? Ser condenados en el infierno eterno. Muy importante para usted y para mí el dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, y esto lo leemos en Juan capítulo 14 versículos 25 y 26, y en muchas oportunidades hemos escuchado de este versículo. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estos versículos nos afirman de que el Consolador es nuestro guía y maestro. Es por esto que cuando estamos leyendo este versículo o estos versículos, para usted y para mí es un honor saber que cuando estamos estudiando las Escrituras, estamos siendo guiados por el mismo Dios. Es muy importante recordar cómo el Espíritu Santo nos lleva a tener un mensaje limpio de las Escrituras y cómo Él mismo trata con el peor problema que tenemos, que es el pecado. Y es por esto que el Evangelio para el día de hoy
podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo predicó perfectamente, no contaminó el mensaje de la palabra de Dios. Es por esto que vemos cómo el diablo quiere que quitemos nuestra mirada de la obra de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Y mire lo que hicieron los fariseos, los escribas, cómo crearon normas para ellos no contaminarse. Pero Jesús muestra que lo que nos contamina no es lo que hay afuera. Nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿De dónde viene la contaminación de nosotros? De nosotros mismos. Y es aquí donde vemos el amor de Jesús hacia usted y hacia mí, predicándonos la palabra de Dios perfectamente y sin contaminación, al decirnos que dentro de nuestro corazón, dentro del corazón de usted, dentro de mi corazón, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y otra vez, todas estas maldades salen dentro de nuestro corazón y contaminan nuestras vidas. Una vez más, podemos ver aquí cómo nuestro Señor Jesucristo muestra nuestro pecado y Él no quiere que seamos usados por el diablo y quitar la mirada de Jesús y estar más bien concentrados en cómo limpiarnos nosotros mismos. Y es donde el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro, nos lleva al poder y a la suficiencia de la palabra de Dios. Ella puede limpiarnos, ella nos ha limpiado verdaderamente de todo nuestro pecado por la fe en Cristo Jesús. Por esto, hoy es un día muy importante para usted y para mí como cristianos, porque no solamente estamos adorando a nuestro Dios, sino que Él nos está mostrando ese amor que tuvo por los fariseos, que tuvo por los escribas, que tiene por usted y por mí. Cuando nuestro Señor Jesucristo respondió a ellos, y ya sabemos cómo habló acerca de qué es lo que nos contamina, nos muestra la realidad que pasa hoy en día, la cual usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, necesitamos no caer en esto. Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué estamos viendo con estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cómo Él puso en primer lugar a Dios, en primer lugar al Padre Celestial. ¿Y cómo lo hizo? Una vez más, centrándonos en lo importante, en los mandamientos de Dios. No en las tradiciones, en las costumbres que nosotros podamos crear para alabar a Dios. No, nos lleva de nuevo a sus mandamientos. Y es así, como recordamos en la primera lectura para el día de hoy, de Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, cómo Moisés también llevó al pueblo a recordar los mandamientos de Dios. Y es así como Él les dijo: guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escuchemos estas bendiciones que vienen desde la misma palabra de Dios. Cuando tenemos en cuenta los mandamientos, pues encontramos que esos mandamientos están conectados a la vida de Jesús. Porque otra vez
Los mandamientos muestran en usted y en mí la necesidad del Salvador. Esa necesidad de que nuestras vidas estén conectadas a Él, porque como hemos escuchado, cumplió, guardó perfectamente el primer y el tercer mandamiento por amor a usted y por amor a mí, y también podemos encontrar en Él la verdadera sabiduría cuando vemos su obra en la cruz. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, es decir, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido traídos, somos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, tal como lo escuchamos en Efesios capítulo 2, versículo 13. La doctrina limpia, la doctrina sin contaminación, nos lleva siempre no a mirar en nuestras acciones de cómo podemos ser salvos, sino confiar en la obra perfecta de Jesús. Es por esto que en su sacrificio en la cruz, Él nos acercó a Dios y en agradecimiento a Él vamos a tratar su palabra sin contaminación y una vez más vamos a dejar a un lado nuestras interpretaciones privadas. Pero estar conectados a la obra de Jesús y lo que Él hace por usted y por mí, lo que Él hizo por usted y por mí, nos trae muchas bendiciones. Nos dice una vez más lo que escuchamos de Moisés en Deuteronomio. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová en nosotros cuando le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tengan estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Cuando tenemos ese contacto, guiados por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro, con las Escrituras, no contaminándolas, nuestro Dios no está lejano. Es por esto que oramos y nuestra oración siempre es escuchada. Es por esto que para usted y para mí, cuando vemos los mandamientos de Dios para nosotros, no son gravosos, porque en agradecimiento, en amor a la obra de Jesús, usamos estos mandamientos como guía para nuestras vidas. También encontramos cómo desde la misma Escritura, es decir, dentro de la intimidad de ella misma, nos llama a nosotros bienaventurados. Y otra vez, vemos la contraparte, pues si nosotros cambiamos la palabra de Dios, somos llamados mentirosos, pero por la obra del Espíritu Santo, Él nos dice hoy que somos bienaventurados porque somos llevados a confiar en las Escrituras de que ella es nuestra armadura. En Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 escuchamos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única manera de estar alejados del maligno es cuidar nuestras almas, teniendo el contacto con las Escrituras y dejar que ellas se interpreten a sí mismas. Y la única manera de hacer esto es dejar que el Espíritu Santo y no nuestra razón sea el que nos guíe para que podamos estudiar las Escrituras y no contaminarlas. Porque una vez más, el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a Jesús y guiarnos en nuestras vidas por medio de los 10 mandamientos. Que el Espíritu Santo produzca eso en ti y en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en este día con tu palabra, por permitir de que confiemos en ella y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Gracias, Padre Santo, por librarnos de no contaminar tu palabra.
Permite que nuestra razón siempre sea dominada por el Espíritu Santo y que creamos en todo lo que en ella nos dice y que seamos obedientes a ella. Bendice a nuestras familias y oramos por cada hogar donde hay problemas con la economía o donde hay problemas con los hijos o dentro de los matrimonios, para que seas tú, Señor, desde tu sabiduría, desde tu palabra no contaminada, guiándolos en perdón, en amor, en misericordia. Oramos por aquellos que no tienen empleo, para que seas tú, Señor, permitiendo conseguir el pan diario. Oramos por aquellos que se han apartado de la fe, para que seas tú, Señor, animándolos y usándonos a nosotros para traerlos al mensaje de salvación. Damos gracias, Padre Santo, porque tú escuchas esta oración y no eres como los otros dioses que son lejanos al hombre. Al contrario, tú estás cerca de nosotros por los méritos de Cristo. Y por esto oramos por los hermanos Cajas en México. Ayúdalos en sus dolencias físicas. Por Jorge, el hermano de Juan García, que también vive en México, para que también le ayudes en sus dolencias físicas. Le presentamos a nuestra hermana Socorro en Medellín, al papá de Doña Piedad, al igual que a Nelly, la mamá de Ana Ortiz. Oramos por la misma Ana Ortiz, por su salud, y también seguimos orando por Rocío, la mamá de Gloria Chica. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas. Bendice, Señor, también a nuestro hermano de Nicaragua, Lester. Oramos por su salud, por la salud de su esposa, que seas tú teniendo, como siempre, el control de sus vidas. Te presentamos también, Padre Santo, a todos los que están en tratamiento contra el cáncer, y damos gracias por nuestra hermana Alexandra en Medellín, también por Patricia, la hermana de Nure, y oramos por el cuñado de mi esposa, por Carlos, para que le ayudes en estos momentos de sus tratamientos. También, Señor de los cielos, damos gracias por nuestro hermano Jairo Lopera en Medellín, que ha estado recuperándose bien, y oramos por todos los que en este momento están sufriendo por este tema de la pandemia, del COVID, para que seas tú fortaleciéndolos y ayudándoles cada día. Oramos por nuestro hermano Pastor Adolfo, que cumplió un año más de vida, para que seas tú bendiciéndolo y manteniéndolo fiel en tus caminos. Padre de amor, también queremos presentar a Andrés y a su esposa Silvia para que les ayudes con sus tratamientos. Igualmente te presentamos a Marisa, la recuperación de su mano, presentamos a sus hijos. Y oramos por Beatriz Vázquez para que seas tú también ayudándole en todo este proceso que está haciendo con su enfermedad y que todo sea conforme a tu voluntad. Bendícenos en esta semana. Damos gracias porque tú nos das el techo, la comida, el vestido, y que todo lo que pensemos, lo que hagamos, lo que hablemos, sea guiado por tu misma palabra. Pedimos una bendición sobre Academia Cristo, sobre nuestra Iglesia Luterana Cristo, Luteranos Confesionales Colombia y todos los que de un modo a otro están enseñando la palabra de Dios, para que podamos ser fieles a ti, no contaminarla y presentar la ley y el Evangelio puramente como tú quieres que lo hagamos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y una feliz semana en el Señor.